Habían pasado 2 meses y Brenda estaba ya más tranquila, pero al mismo tiempo inquieta. La razón de su tranquilidad no era otra que la de haber conseguido hasta 7 pretendientes, 2 de ellos varones con título. Ciertamente ninguno era de su entero agrado, porque solo había un hombre que la hacía suspirar, y ese caballero no le hacía ningún caso en el terreno emocional. Por otro lado, el motivo de su inquietud era que el ocioso libertino parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Si en los primeros días lo consideró como una bendición, porque ese hombre la había desestabilizado con aquel segundo beso, rápidamente se dio cuenta de que su gallina de los huevos de oro se había esfumado, pues el duque de Beaufort era una fuente inagotable de chismes. Incluso habían llegado cartas al The Daily preguntando si el duque había huido o había fallecido a causa de algún duelo o enfermedad relacionada con los licores o el placer de la carne. Brenda no quería concentrarse en lo que él le hizo sentir, sencillamente porque odiaba a ese hombre. No obstante, por las noches él salía en sus sueños para atormentarla con sus caricias y sus malditos besos húmedos. ¿Sería verdad que entre el amor y el odio había una línea muy fina? Ella lo dudaba, porque en caso de que así fuera, nunca conocería en primera persona la respuesta a esa pregunta. Ella lo odiaba y punto. Al que quería era al otro, con el que no conseguía soñar más que estando despierta. Tenía fresco el recuerdo en su retina del primer beso. Esa noche llegó a su casa con su elegante traje y sobrio. Siempre fue un hombre atractivo. Sin embargo, en la actualidad él no estaba en sus mejores momentos. Odiaba lo que la bebida le había hecho. Nunca simpatizó con él porque lo veía muy por encima de sus posibilidades. Beaufort no era de esos hombres en los que las damas, y menos las jóvenes casaderas, debían fijarse. Era egoísta y vanidoso, y no veía más beneficio que el suyo propio. Aún así, ver que él velaba por Gordon la conmovió, pero no lo suficiente para que ella entablase una relación de amistad con él. Hacer algo como eso hubiera sido arriesgado y temerario. Mejor enamorarse de un buen hombre entero y con los pies en la tierra como Dacre, aunque también estuviera por encima de sus posibilidades, que de alguien que la usaría y desecharía a la más mínima ocasión. No se había equivocado en su suposición sobre el duque. Brenda lo sabía porque en aquel primer beso, él la arrinconó en la biblioteca para silenciar sus negaciones sobre bailar con él. Ahí ella ya notó que estaba pasado de alcohol y nunca se daría cuenta del daño tan cruel que fue para una joven recibir su primer beso de alguien que no valoraría ese regalo. ¿Cómo supo ella que no lo valoró? Fácilmente. Él se había metido con 2 mujeres en el mismo espacio en el que hacía escasos minutos ambos habían compartido intimidad. En aquel momento, Brenda había sentido besos cortos en su cuello al tiempo que sus manos recorrían sus senos. No la había forzado, porque él, al parecer, siempre conseguía que ella cooperase activamente. Tenía que admitir que sus besos eran espectaculares, tanto que incluso engañaba a sus víctimas, haciéndoles creer que el momento que estaban compartiendo significaba todo para él. Era muy expresivo, sabía qué teclas mover para que una mujer acabase rendida a sus pies. Juró después de aquel primer beso que nunca más le otorgaría tanto poder a un hombre, y menos a uno que fuese como ese. 3 años después, cuando ella se consideraba ya una mujer madura, inteligente y cuerda, volvió a caer en la trampa y se avergonzaba de haberlo hecho gustosa. Las primeras semanas después del incidente del banco con el duque, ella puso su cabeza en sus columnas. Hubo de sudar tinta china para buscar material verídico que respaldase sus cotilleos. Estaba orgullosa de una hazaña en particular, porque con su poder alcanzado en The Daily, ella había podido frenar un rumor ruin sobre la prometida de su hermano. Ese era otro asunto que la había enfurecido. Llegó a la redacción una carta anónima en la que se explicaba que el traidor de su hermano y el duque habían intercambiado a sus hermanas en matrimonio. Puesto que ella no se había casado, logró convencer a su editor de que eso era falso. En la misiva también se comentaba que la dama a la que aludían,
llamada Isabella Williams, hermana del duque, había acudido a una fiesta nada recomendable para una joven casadera con su hermano, y se especulaba que eran amantes. Nuevamente, puesto que ella no tenía noticia alguna sobre estos hechos, logró convencer a Dacre de que todo tenía que ser algún tipo de inventiva, porque ella no había oído una palabra sobre nada de esto en su casa, lo cual le era cierto. Bueno, cierto del todo no era, pero esto era otra historia la mar de curiosa. Brenda inició la búsqueda de pretendientes con la mente puesta en mejorar su imagen. Estaba catalogada como algo así como un ratón de biblioteca. Su madre se alegró muchísimo cuando pidió ir a la modista para renovar su vestuario por completo. Quedaban pocas semanas para que terminase la temporada y ella estaba con el tiempo justo de desposarse con otro hombre que no fuera el que odiaba. Además, no quería darle el placer de que se llevara su dote, que era lo único que a él le importaba. No. Ella no buscaba amor y menos en él, pero... Bien, ella no quería examinar nada que tuviera que ver con el hombre que le había dado sus 2 primeros besos. Y además uno que tenía la poca vergüenza de referirse a ella por diferentes nombres hasta que encontró el más feo que pudo idear para rebautizarla. Ella era Brenda, no Calpurnia, ni otro de los muchos nombres que había empleado. Además, su padre contaba ya con 2 propuestas de matrimonio sobre la mesa. Tenía que admitir que su madre tenía razón. El envoltorio era algo fundamental para venderse en el mercado matrimonial. En cuanto se enfundó los vestidos de seda en tonos menos virginales y dejó las lentes en su mesilla de noche, todo cambió como de la noche al día. Erróneamente había creído que ellos se fijaban en la inteligencia, el buen comportamiento o el carácter de una dama. Nada más lejos de la realidad. Lo importante era la hermosura. Ella había preguntado a su madre qué sucedía si un hombre se enamoraba de una perfecta señorita, bella como un lirio, que al final resultaba ser una fea rosa con espinas por dentro, y la mujer le respondió que los hombres no valoran a las mujeres si no es por su hermosura. Se sintió decepcionada. Su madre tenía que estar equivocada, o al menos debería condenar ese pensamiento. No era justo valorar a una persona por el envoltorio. 2 personas que iban a pasar el resto de sus vidas juntos debían amarse, respetarse y honrarse, y desde luego guardarse fidelidad. ¿Qué sentido tenía el matrimonio si no se construía sobre esa base? Beaufort le propuso tener un matrimonio sobre el papel. Eso no era una opción. No pretendía casarse, pero en el momento en el que lo hiciera, lo quería todo, su propio cuento de hadas, y el duque de Beaufort era un sapo, no un príncipe. Y en estos momentos en los que se miraba al espejo se sentía una mujer poderosa. Había rechazado a un vizconde en matrimonio porque él era sencillamente un estúpido, casi más que el propio Beaufort. Luego estaba el señor Grant, quien era más bajo que el sapo, y ella se veía a su lado más alta. Grant era un hombre también apuesto, pero no tenía ese magnetismo que el ocioso libertino poseía. En su lista, el que más le agradaba era el señor Willie Henderson. Tenía el mismo color de pelo que el duque, pero los ojos eran azules, y ella creía que el mejor contraste para ese cabello era tener los ojos negros, como los del odioso mejor amigo de su hermano. No. Ella se daba cuenta de que todos los pretendientes que pasaban por su lado eran comparados con el duque de Beaufort, y no es que ella estuviese enamorada de él. Por supuesto que no. Simplemente lo que ocurría es que tenía un tonto encaprichamiento pasajero con él. Y todo era culpa de ese dichoso último beso. Ese asunto le dio una idea muy singular. Se volvió a mirar en el espejo. Se ajustó una horquilla que su doncella había dejado suelta y se marchó a la fiesta que esta noche ofrecía su buen amigo el conde de Dacre. Esto no era nada de extrañar, porque su padre era quien financiaba el periódico cuando el editor quería hacer una inversión, y en los últimos tiempos ella había asistido a infinidad de fiestas ahí, pero esta sería la primera vez que lo haría en calidad de dama que buscaba esposo de forma desesperada. Tomó su pequeño cuaderno de notas y un pequeño lápiz y lo guardó en su retículo.
Nunca se sabía de dónde podían venir los cotilleos. Cuando subió al carruaje, la dama vio a su madre sonreír. La sonrisa de su padre también era extraña. ¿Sucede algo que deba saber? Brenda miraba a uno y a otro desde su asiento en el carruaje. Nada malo. Padre, esa cara que usted pone... Siento que en breve estarás casada. ¿Es malo que tu viejo padre se alegre porque algo tan bueno suceda? Me aseguró que yo tendría la última palabra. Y así será, pero siento que el momento está ya próximo. ¿Tan gran carga soy que está deseando librarse de mí? Sí. ¡Padre!, lo regañó ella. No, quería decir que no, se corrigió el patriarca sin mucho éxito. Es muy feo lo que ha dicho. Debes entender que para un padre con una hija que roza ya los 20... No hace falta recordar mi edad a cada rato, lo cortó la dama. Como iba diciendo, para un padre es del todo importante casar a su hija lo antes posible. Y dado que tú has retrasado el acontecimiento hasta que te has visto contra la espada y la pared, es lógico que yo esté ansioso por verte casada. Ella no osó decir nada más al respecto. Su padre en estos meses no hablaba de otra cosa. Sospechaba que si ella tardaba mucho en casarse, el señor Brown la desposaría con el primer hombre que él viese por la calle. Llegaron a la fiesta y tras las presentaciones y saludos de rigor, ella divisó a Lord Dacre. Si ese hombre le hiciera una proposición matrimonial... Ella suspiró y se regañó a sí misma por andar suspirando a causa de un hombre que nunca sería para ella. Su editor era demasiado atractivo, demasiado sobrio, demasiado suspicaz, demasiado inteligente, demasiado todo, para que se fijase en ella. De pronto lo vio conversar con una joven de una belleza descomunal. Por descontado que Brenda se sintió celosa al momento. Ellos dos se veían cómplices. No sabía quién era la muchacha, pero de verdad que nunca había visto semejante preciosidad. Era todo lo que ella no era. De una estatura perfecta, con el color de piel, ojos y cabello a la moda, es decir, una perfecta rosa inglesa. Tras unas palabras, la pareja se separó y lo vio dirigirse a ella. Se sintió transpirar en abundancia. Esto le pasaba ya en demasiadas ocasiones y él acabaría percibiendo en algún momento el poder que ejercía sobre ella. ¿Debo empezar a preocuparme?, le preguntó él mientras la observaba de arriba a abajo. ¿Disculpa? En verdad ella no había entendido lo que él pretendía decir con su pregunta. Claramente eres una mujer que está buscando esposo. ¿Es una proposición, milord?, inquirió con suma coquetería. Lord Dacre se quedó boquiabierto. Él era un hombre con 2 ojos en la cara, y no podía negar que en los últimos meses esa mujer parecía otra muy diferente. ¿Qué dirías si lo fuera? Él puso cara de póker. Ella se asustó. Nunca consigo bromear contigo, siempre me ganas. Brenda le ofreció una sonrisa sincera. ¿Buscas esposo?, volvió él a preguntar. ¿Por qué dices eso? Una mujer casada no podrá trabajar para mí. ¿Lo único que te importa es tu periódico? Es una forma de vida, es mi existencia. The Daily es mi pasión. Lo sé. ¿A qué se debe tu cambio si no es que buscas esposo? ¿Qué cambio? Ella batió sus pestañas. Estás diferente. ¿Lo dices por algo en especial? ¿Buscas cumplidos? ¿De ti? Sí, ¿los buscas? ¿Alguna vez me has dedicado a alguno? Eres mi mejor columnista. Hay vida más allá de las páginas de The Daily. No para mí. Brenda suspiró. Ese hombre era un caso perdido. ¿Quién es la dama con la que estabas hablando? No la conozco. Notó que él se tensaba. No hace falta que conozcas a todo el mundo en Londres. Ella se dio cuenta de que él no quería hablar sobre el asunto. No quiso contrariarlo y zanjó el tema, lo cual no hizo que sus celos disminuyesen. Tengo buenas noticias. Dispara. Hoy se producirá en mi casa un encuentro entre 2 personalidades y tú tendrás la exclusiva. Muy bien. ¿Quiénes son? Lord Dacre miró a su alrededor.
Vio un par de ojos muy curiosos que los estaban mirando a él y a su columnista y decidió que no era el mejor momento para mantener una conversación tan importante en ese lugar. Así que, desafiante, se la llevó hacia un lugar más privado cuando otro hombre le pidió a ella un baile. Como dama casadera no podía rechazar a un hombre y negarse a danzar, así que ella no tuvo más remedio que cumplir con su cometido. Lord Beaufort había pasado 2 meses en el mismísimo infierno y por voluntad propia. Su finca de Park Camp había visto cómo él moría para renacer de sus propias cenizas. Sabía que tenía un problema con la bebida y que era momento de tomar cartas en el asunto. Estaba harto de que en su club de boxeo siempre anduviesen metiéndose con él, concretamente por su barriga y su abandono. Además, las chicas del fino burdel de Madame Grisel que él solía frecuentar ya no saltaban de alegría cuando lo veían. Aunque él lo achacaba a su falta de fondos, también podría haber un componente de apariencia ahí. Los años habían querido que mientras él había nacido cisne, se fuese convirtiendo en un patito feo, mientras que con su amigo Gordon la cosa había sido a la inversa. Cuando vio que en uno de sus últimos enfrentamientos Gordon le zurró y lo dejó tirado en el suelo, decidió que era momento de cambiar de actitud. A fin de cuentas, su suerte estaba a punto de cambiar. Iba a dejar de ser pobre como una rata para casarse con una mujer que podría satisfacerlo, puesto que su contacto era muy placentero y la respuesta de la dama aún mejor. Ella había criticado con razón el aspecto de la ebriedad. El whisky siempre había sido una debilidad para él. Era el único consuelo que tenía. Verse joven con el título en sus manos y con 2 hermanas, una mayor que le parecía una arpía y con quien evitaba todo contacto, y otra menor a la que adoraba, supuso un duro mazazo en su vida. Su padre lo había dejado con deudas y más deudas. Él obligó a Amber, así se llamaba la mayor de los hijos de los anteriores Lord y Lady Beaufort, a ir a Londres y buscar un esposo, si no quería quedarse en la calle. Sabía que elegiría bien, pues en la actualidad era condesa, aunque la dama siempre aspiró a ser duquesa. Bien, la vida daba lo que podía y no lo que uno quería. Luego se presentó su amigo con aquel acuerdo y vio otra oportunidad para su hermanita pequeña, y con la firma del documento él obtendría el dinero suficiente para comprar 2 ducados o más. No obstante, algo había cambiado significativamente en su modo de ver la vida. Ella, la innombrable a la que se refería como Calpurnia. Ese beso había sido entregado a modo de escarnio y se convirtió en un despertar, en una nueva esperanza. La muy bruja había hecho lo imposible, que él se ilusionase. La cosa estaba clara. Ella nunca se casaría con un borracho, por lo que durante esos 2 meses su vida fue un viaje al inframundo. Había sido duro y nada bonito de ver. Los sudores, el olor nauseabundo, la sed que no se apagaba, los vómitos. El primer mes deseó y llamó tanto a la muerte que creyó que finalmente lo alcanzaría. Luego, poco a poco, él se refugió en sus entrenamientos. Gordon y él solían correr para demostrar quién era más rápido. Su amigo no estaba, pero él estaba compitiendo contra sí mismo, y puesto que no podía refugiarse en la monta de caballos, porque los 2 últimos animales habían sido vendidos, se hubo de conformar con pescar, correr y leer. Gordon, después de Eton, ingresó en Cambridge. Él lo vio una pérdida de tiempo, pero desde entonces había tenido gusto por los libros. Su amigo había conseguido eso. Así pasó el tiempo, y decidió que era momento de retornar a Londres y conquistar a una novia que se presentaba reticente cuando él estaba ansioso por enseñarle las ventajas de tenerlo como esposo, y esas virtudes se ejercitaban con el deporte de cama. Ese beso fue incendiario, tanto que le tocó el alma. Fue la manera de responder de ella lo que lo sorprendió. Todos estos años creyó que le era indiferente, pero ella sentía algo por él más allá de esa ira que mostraba cuando él la enfurecía. Cuando llegó y se entrevistó con Gordon para enterarse de las últimas novedades producidas en la ciudad,
Lo que menos esperaba era que su amigo le dijese que la pequeña bruja ya había desechado una proposición de un vizconde de buen ver y mejor estado de finanzas, y que tenía otra sobre la mesa que estaba valorando. Ello sin contar los pretendientes que cada día inundaban la casa de sus padres con flores, dulces y bellos poemas. ¿Desde cuándo esa insignificante mujer se había convertido en la sensación de la temporada? Nicky obtuvo su respuesta nada más la vio en ese tonto acto social que había organizado el pavo real. ¿Cómo odiaba a ese tal Dacre? Nada tenía que ver con la dama y sus celos, porque él había visto la recepción que el fastidioso conde había hecho a sus padres, y ese editor la miraba de otra manera. Ellos parecían cómplices y cercanos, como si tuviesen algún secreto que... Nicky maldijo por lo bajo. ¿Serían amantes? Ciertamente, cuando la besó, ella se vio con cierto grado de... No, él no podía lanzar una acusación así, sin fundamentos, aunque... En fin, sencillamente, Nicky no lo tenía en gran estima, porque su periódico lo había calumniado de todas las formas posibles, y no es que a él le importase en aquel momento, pero ahora que estaba intentando reformarse, sí le molestaba tener sobre sus espaldas aquellas cosas escritas que nunca podrían ser olvidadas. Si el duque conociera la identidad de la persona que había aireado todas esas intimidades sobre él... Bueno, no quería ir a la cárcel, pero tal vez valiese la pena matar a aquella mujer, porque sí, Beaufort estaba convencido de que era una triste dama, aburrida y amargada, y a la que muy probablemente él hubiese ofendido de alguna manera. Desde la columna en la que estaba escondido no se perdía detalle. Había descubierto su secreto. Él temía que ella se diese cuenta de su potencial y lo pusiera en práctica. La muy picarona sabía pestañear y coquetear con los caballeros, y él estaba enfadado con ella. Ofuscado porque ella se hubiera quitado los anteojos, porque deseaba verla llevar la patilla a sus labios y no quería que otros admirasen esos bonitos ojos verdes que más parecían dos joyas. Ella había hecho además otra cosa que él no aprobaba. Sus vestidos eran demasiado bajos en su escote y el nacimiento de sus pechos era un punto de atención que no debería ser contemplado por nadie que no fuese su futuro esposo. Y que el maldito Dacre estuviera comiéndosela con la mirada también le ponía el vello de punta. La danza, que resultó ser una tortura para él, terminó, y al fin su calpurnia se vio libre de las atenciones de ese otro hombre con el que él tendría unas palabras. Tal vez insinuase que ella bebía más de la cuenta. Esa treta le había servido para sacudirse a un tal señor Grant y a dos más que tenían especial interés en la dama. Gordon fue ahí importante al desvelar quiénes eran sus competidores en la pedida de mano. Él había hecho un trato con ella. Pero lo que la futura Lady Beaufort no sabía es que él siempre hacía cualquier cosa para ganar, porque en el amor y en la guerra todo valía. Y más si en juego estaba toda esa fortuna y la posibilidad de agenciarse una esposa con la que él podría ser feliz. Entonces Nicky los vio a Dacre y a ella salir discretamente del salón de baile. Primero había salido ella y él le seguía la estela. En 2 zancadas estuvo al acecho. Como un ladrón se posicionó en la puerta que ellos habían dejado entreabierta, seguramente para poder oír pisadas de quienes se acercasen a interrumpir su reunión ilícita. ¿Tienes claro lo que va a pasar esta noche, Brenda? A Nicky se le revolvió el estómago al ver que ese hombre la llamaba por su nombre de pila. Sí, será un buen tema. Mi fuente de información parece haber desaparecido estos meses. Te has apañado bien. Archibald, ¿puedo pedirte un favor? Ella tenía mucha vergüenza, pero debía comprobar una cosa. Había visto a Nicky apoyado en una columna, y ella trastabilló mientras bailaba porque había recordado el beso del duque. Tampoco era tonta, y se había dado cuenta que su editor la miraba de otra manera. Eso le dio la suficiente valentía para hacer lo que se proponía. Ella necesitaba saberlo. Por supuesto, todo lo que necesites ya lo sabes. Pero promete que no harás preguntas. Su valentía comenzaba a tambalearse. Eres mi mayor tesoro. Él se refería al periódico,
Pero Nicky apretó los puños dispuesto a darle la paliza de su vida cuando oyó esa afirmación. «Quiero que me beses». Brenda decidió ser más valiente todavía y arriesgarse por completo. Era imprescindible que ella comparase su reacción con un beso del hombre al que amaba. El conde de Dacre abrió los ojos como platos. Esto no lo esperaba. Nunca había tenido la sensación de que ella fuese tan decidida. «Buenas noches». Nicky no pudo contenerse. Ingresó en la salita decorada en tonos azules. La mirada de reprobación que le dio a ella le hizo bajar los párpados, y la glacial que le destinó a Dacre dejó al conde confundido. «Milord, creo que le reclaman en la fiesta». Lo invitó Nicky a marcharse. «Sí, será mejor que los tres regresemos de nuevo al salón». El conde le tendió la mano a Brenda para que la aceptase. «Vayámonos, querida». Dacre no era un hombre que se dejase intimidar. Cuando el padre de ella le comentó que ese hombre que lo estaba asesinando con la mirada en estos momentos había solicitado formalmente la mano de su hija, no terminó de creerlo, porque entre otras cosas, su informadora, Brenda, le aseguró que nunca se casaría con el duque de Beaufort. Sin embargo, esa información se veía que no la manejaba el duque, porque la estaba mirando como si ella le perteneciera, y parecía listo para saltarle a la yugular en el caso de que ambos se tocasen. Brenda, al verlo frente a ella, se había sobresaltado de la impresión. En un primer momento no lo había reconocido. La falta de lentes le estaba pasando factura. Tuvo que acercarse a él obviando la mano tendida de Dacre. El duque estaba tan cambiado, tan diferente. Hubo de mirar sus ojos para comprobar que realmente era él. Se acercó más de lo necesario y el conde lo interpretó como una señal para marcharse del lugar. Cuando salió, cerró la puerta para dar intimidad. Esos dos tenían algo que el conde ya lo averiguaría, ya. «¿Beaufort?», preguntó Brenda al tiempo que enfocaba bien sus ojos sobre los suyos. «El mismo». «Suenas como él, pero no te ves igual». Fue franca y la sorpresa la tenía obnubilada. «Eso es porque has dejado parte de tu vista en otro lugar», señaló él aludiendo a su falta de lentes. «También es cierto», se rió de forma ligera. Por lo visto no podía dejar de coquetear ni ante el menos indicado de los hombres. Ella cogió el retículo que llevaba colgado en su vestido, lo abrió, sorteó el papel y sacó las lentes. «¿Me puedes explicar qué hacía mi prometida pidiendo un beso a otro hombre?» Él estaba furioso. Sin los anteojos ella se veía bonita, con ellos puestos, lo volvía loco. La culpa era de esas patillas metálicas tan eróticas que una vez estuvieron en su boca de modo sugerente. Las mejillas de ella se tiñeron de rojo. Él la había oído. Tenía la esperanza de que no fuese así. Se equivocó. Establecimos que si me buscaba otro pretendiente yo sería libre de poder casarme. «No puedes estar hablando en serio». Nicky comenzó a dar paseos por la estancia. Estaba furioso. «¿Disculpa? Ese hombre es el menos indicado para ti». Ella comenzó a reírse. «¿Por qué te ríes, Calpurnia?» En efecto, Nicky quería molestarla y cortar su risa. Por más que le resultase apetecible, ella se estaba riendo de él y eso no lo podía consentir. Ella ya nunca conseguiría herir su orgullo y cuanto antes lo comprendiese, mejor les iría a ambos. El duque consiguió su objetivo. Ella frenó sus carcajadas. Lo miró seria. «No puede haber un hombre que me convenga menos que tú». Nicky frenó en seco. Se giró para mirarla y fue en dirección a ella de modo amenazante. Ella comenzó a ir hacia atrás. Esa cara que él estaba poniendo. Una pared de papel pintado fue su tope. Él separó sus manos para apoyarlas justo al lado de las orejas de ella. Brenda respiraba agitadamente. «Me gusta que dejes atrás la formalidad. Nada de excelencia. Soy Beaufort o Nicky». «No es correcto. Me disculpo porque es usted un duque y he olvidado que debía tratarlo conforme su posición. No volverá a pasar». «Beaufort o Nicky», recalcó él sin moverse ni liberarla. «Y has olvidado la formalidad, porque tienes grabado a fuego el último beso en tu mente. Y también me atrevería a decir que el primero que te di.
Acepta que entre nosotros hay mucho más. Eso no es cierto, es usted. Ella se corrigió en la forma de tratarlo. El mejor amigo de mi hermano, es por ello que he olvidado el título. Mentirosa. La acusó de modo seductor. En todos estos años no te has dignado en hablarme. Evitabas mi presencia porque sabías que te derretías por mis huesos. Le sonrió y ella se enfureció. ¡Eso es una vil mentira! Engáñate cuanto quieras. Eres arcilla en mis manos. Estás tan obsesionada conmigo como yo lo estoy contigo. Por un momento, solo por un instante, estuve a punto de permitir que ese hombre te besase, porque así verías que no habrá nadie que te haga temblar como yo. Ella estaba asimilando sus palabras. Pasaron un par de minutos. Nicky la veía poner su mente a trabajar. Eso le gustó. Era una mujer sensata y muy inteligente. Sería una duquesa inmejorable. ¿Tú? Intentó ella preguntar. Tan nerviosa te pones cuando estoy junto a ti, que no puedes hilvanar las palabras. Ella lo miraba y no estaba segura de lo que estaba viendo. Tenía los dos ojos tan negros que asustaba. ¿Era eso lo que llamaban excitación? Era demasiado nueva en todo este asunto. Trató de concentrarse en lo que quería decir y no en sus labios pecaminosos, que brillaban porque él se los había humedecido. Brenda estaba tan mareada. Encima él olía a bergamota, no a whisky como solía hacerlo. ¿Estás? La culpa de no poder hablar no era de ella. Era por entera de él. En estos momentos él estaba soplándole en la oreja derecha. Le estaba haciendo cosquillas y provocando otro tipo de cosquilleo totalmente inapropiado en cierta parte de su cuerpo. Eres mía, mi Calpurnia. Eso pareció sacarla de la ensoñación, y la cosa era compleja porque él estaba soplando en su oído izquierdo y juraría que había notado que él había deslizado su lengua por el lóbulo de su oreja. Yo no estoy obsesionada contigo y de ningún modo tú lo estás conmigo. Ella apoyó sus manos en su pecho y abrió los ojos como platos. Él estaba duro ahí. La última vez había algo mullidito. Este reaparecido Beaufort no le agradaba. Prefería al otro con quien era más fácil combatir. Brenda trató de apartarlo, pero la mole de músculo no se movió ni un poco. Te llamo Calpurnia, porque me hace sentir Julio César. Él sabía que ella se había enervado por ese motivo y decidió sincerarse, porque realmente había elegido con sumo cuidado el mote que le había puesto. No encontré un nombre más apropiado que el de la última esposa de un gran emperador que le devolvió la ilusión. ¿Tú sabes eso? Definitivamente ese nuevo libertino encantador era todo un peligro para su cordura. Por supuesto que sí. Soy mucho más de lo que crees. Tu hermano hizo un buen papel con mi instrucción. Lo único que sucede es que no he sabido aprovecharme de ello. Llegados a este punto, él bajó la cabeza y sopló entre el nacimiento de sus pechos. Ella tembló de nuevo. Intentó seguir la conversación. Bueno, tampoco es como si Julio César no estuviese obsesionado con Cleopatra. Pero tú eres en mi corazón mi Calpurnia y mi Cleopatra. Ambos se quedaron mirando a los ojos. Él parecía tan sincero, pero era el ocioso libertino. Lo que quieres es mi dote, no me vengas con lisonjas. Lo vio sonreír y tuvo que agarrarse a sus hombros para no desfallecer. ¡Santo Dios bendito! ¿Qué le estaba haciendo ese hombre? Lo quiero todo, Brenda. Se pegó más al cuerpo femenino para tomar su boca y reclamar lo que le pertenecía. El duque no faltaba a la verdad. Ella podría ser la cura a todos sus males. Era sincera, sensata, sin mácula. Le había devuelto la ilusión, el ansia por ser un hombre mejor. Ningún conde ni ningún otro se la iba a quitar. Brenda le echó los brazos al cuello para sostenerse, al tiempo que abría la boca para no obstaculizar la intrusión de esa lengua que ella también estaba llegando a conocer. Ella sintió un pinchazo en su abdomen y se tensó. No es que fuera una experta, pero eso estaba muy grande, y le daba en la nariz que ese utensilio masculino lo cargaba el diablo. Nicky,
susurró ella presa de algún tipo de delirio. «Brenda, te lo daré todo si me lo permites», respondió él a su cruda petición. «No me hagas daño», pidió ella. «Nunca. Lo haré placentero para ti, lo prometo». ¿Cómo la deseaba? «No, no hablo de eso». Ella le dio un ligero beso. «No me destruyas. No podría soportarlo. Parezco fuerte, pero creo que no lo soy, no cuando se trata de ti». Brenda sintió que no podía luchar contra lo que él le estaba haciendo sentir, así que lo mejor sería sincerarse. «Te lo juro por mi honor». El duque comprendió que ella le estaba pidiendo que no jugase con su corazón, y la promesa fue verdadera. «Nicky». «Sí». Él no dejaba de besarla. «¿No olvidarás esta vez los besos?» «Ni esta ni nunca, te lo prometo». Esa contestación pareció dejarla adormecida en un sueño ligero y confortable. Justo cuando él iba a volver a besarla con devoción y hambre, se oyeron unas risas y unos pasos muy apresurados. Ella no lo oyó, no así Nicky, que se apresuró a agarrarla por el brazo y llevarla hasta detrás de la tupida cortina para ocultarla de ojos indiscretos. Si los pillaban, ella no tendría más remedio que casarse con él, pero ahora que Nicky era consciente de lo divertido que era un cortejo y la seducción, quería hacer las cosas bien con la única mujer en la que él confiaba. Había puesto todo su empeño en conquistarla y hacerla suya, y solo el destino decidiría si la decisión era acertada o no.